Los cuáqueros es el tema de hoy. Los cuáqueros no son, como podría suponerse, los hijos de un fabricante de copos de avena, sino, como su nombre lo indica, son personas que tiemblan. Ya veremos por qué, pero en cualquier caso, los cuáqueros son una secta de la que vale la pena hablar. Fechan a partir de Jesucristo. Fue, según ellos, el primer cuáquero. Y siguen diciendo que la religión se corrompió inmediatamente después de la muerte del Cristo, y así permaneció unos 1600 años hasta que aparecieron ellos. Siempre hubo cuáqueros ocultos en el mundo que conservaban ese fuego sagrado, del que no hemos hablado aún, hasta que el fuego se extendió en 1642 en Inglaterra. Era un tiempo difícil, ¿no?, donde el asunto religioso era con un poco de violencia, había 3 o 4 sectas que desgarraban la Gran Bretaña, incluso en guerra civil. Hubo clima de guerra civil que de hecho desemboca en la decapitación de Carlos I. Bueno, en esa época apareció un señor, George Fox, el zorro Fox. Era de Leicester, era hijo de un obrero de la seda y se dedicó a predicar como un verdadero apóstol, según él mismo pretendía. Tenía 25 años cuando empezó con este asunto de la predicación. Tenía costumbres irreprochables, no sabía leer ni escribir, con eso le digo todo. Y estaba santamente loco. Vestía de cuero de pies a cabeza, iba de pueblo en pueblo gritando en contra de la guerra y en contra de los clérigos. Un día lo detuvieron y lo llevaron ante el juez. Se presentó y no se sacó el sombrero y también se negó a jurar y además tuteaba al juez. Decía, che, juez. Bueno, viendo esto, el juez lo mandó al manicomio de Derby para que fuese azotado, porque así se las gastaban en aquel manicomio. Bueno, lo azotaron y al finalizar Fox pidió a sus verdugos que le aplicasen unos golpes más por el amor de Dios. Bueno, los muchachos no se hicieron rogar y le dieron para que tuviera. Se rieron de él, pero después lo escucharon. Y como el entusiasmo es una enfermedad que se contagia, sucedió que algunos de los que lo habían azotado fueron sus primeros discípulos. Y ahora todos en la platea hacen así con la cabeza. Azotando al que tiene como diciendo, mire un poco. Libre ya, o sea, lo largaron, corrió a los campos y predicó allí junto a una docena de seguidores, muchos de los cuales eran los que lo habían fajado. Un día estaba en la picota, porque cada tanto lo llevaban en cana al tipo, ¿no? Lo metieron ahí en la picota y arengó a la muchedumbre que estaba mirando cómo lo surtían. Y los arengó con tanto fervor que convirtió a unos 50 niatos que estaban ahí mirando. Y los 50 tipos lo sacaron tumultuosamente del lío en que se encontraba. Convirtió también a algunos soldados de Cromwell que abandonaron las armas y rehusaron desde ese momento jurar. Y se rehusaban a prestar juramento. Esto enojó mucho al propio Cromwell, que lo persiguió a Fox, pero las persecuciones agrandaron la secta. Ya se ve que cada uno que lo persigue lo faja y finalmente termina cambiando de bando. Pero ahí sucede algo. Resulta que Fox se creía inspirado y pensó que tenía que hablar de una manera diferente y que era su deber esta forma de hablar. Se puso a temblar, a hacer contorsiones, a retener el aliento y a expulsarlo con violencia. Y pronto ya no pudo hablar de otra manera. Cada vez que hablaba hacía todo eso que yo acabo de mentar. Y ese fue el primer don que comunicó a sus discípulos, porque todos los discípulos empezaron a repetir estos temblores y de ahí tomaron su nombre, Quakers, los que tiemblan. Sin embargo, quienes decían que esto venía de una frase de Fox, tiemblen en el mundo del Señor. Bueno, alguna vez todos habremos dicho algo parecido. Pero a mí me parece mejor, siquiera a los efectos de este programa, decir que les llamaban Quakers porque temblaban cuando hablaban. Los chicos los imitaban, hablaban por la nariz. El caso es que todos se creían poseídos por el Espíritu Santo. Pero, claro, hacían falta algunos milagros.
usted tiene una secta y no se manda 3, 4 milagros, No te cree nada. las cosas empiezan a marchar mal inmediatamente. Pero un día, uno de los tantos días en que lo llevaron preso, Fox le dijo al juez, che, dice, pronto te va a castigar Dios por perseguir a los santos, le dijo. Ajá. Y resulta que el juez, que entre paréntesis era un borracho espantoso, murió de apoplejía 2 días después. Esta muerte súbita hizo más cuáqueros que 1000 sermones. Y sí. Ah, sí. Vale más una muerte súbita que 1000 palabras. Ya se sabe, dice aquí, cómo es la gente cuando ve que un juez amenazado muere dentro del plazo previsto. Bien. Cranwell quiso atacarlos, viendo que su número aumentaba, me refiero a los cuáqueros, Claro. pero no lo logró. Los quiso coimear, es decir, terminen con esas creencias, ya que hay 50 pesos, pero eran incorruptibles, al menos por 50 pesos. Sí. Después Carlos II los persiguió. Los persiguió porque no querían pagar los diezmos, no querían jurar y tuteaban a los funcionarios, así que eran unos pésimos súbditos. Algunas cosas que conviene saber acerca de los Quakers. No se bautizaban, Bien hecho. no tenían sacerdotes, no juraban, como ya se ha dicho. Estoy por hacer cuáquero. Sí. No se descubrían ni saludaban a nadie, tuteaban a todo el mundo, no comulgaban, en realidad no admitían sacramento alguno, y llevaban un traje sin botones ni marcas de dignidad. No pagaban impuestos, y si comparecían ante la justicia tampoco juraban, y a la guerra tampoco iban. Estaban en cana todo el día. Todo esto les granjeaba, me imagino, una gran simpatía entre las autoridades. Si todos fueran cuáqueros, Sí. pobre país, decían las autoridades, no sin alguna razón. Pero sucedió que Robert Barclay, en 1675, presentó al rey una apología de los Quakers que tenía una carta de dedicatoria del propio rey, y esta carta tuvo su efecto y la persecución cesó por un tiempo. Y más o menos por esa época aparece William Penn. William Penn era hijo único del vicealmirante Penn. Un tipo del almirantazgo, como suele ocurrir con todos los vicealmirantes. Bueno, un macanudo. A la edad de 15 años estaba Penn estudiando en Oxford y encontró un cuáquero allí y se convirtió. La gente antes se convertía con mucha facilidad. Se encontraba un cuáquer en la parada del colectivo y chao. El joven, no sé cuál, pero sería Penn, era muy elocuente y ganó a algunos de sus camaradas y estableció una sociedad de jóvenes cuáqueros que se reunían en secreto en Oxford. Fue jefe de la secta, pero no con X, a la edad de 16 años. Volvió a la casa de su padre y en vez de ponerse de rodillas para pedir la bendición del almirante, ¿no? Sí, claro. Le dijo, ¿qué hace, fiera? Y el vicealmirante creyó que su hijo se había vuelto loco y pronto se dio cuenta de que el pibe era cuáquero en realidad. Entonces trató de decidirlo a que viviera como otro cualquiera y el joven le retrucó pidiéndole al padre que él también se hiciera cuáquero. Papá, hacete cuáquero que vas a ver. Y el padre escuchó atentamente lo que el hijo le decía y lo echó a patadas. O sea, no todos se convertían tan fácilmente. El joven agradeció a Dios lo que estaba sufriendo por su causa y se fue a predicar. Tuvo éxito. A los sermones de la iglesia anglicana cada vez iba menos gente. ¿Por qué? Bueno, porque iban todos a escuchar a los cuáqueros. Las mujeres iban a oír a Penn porque parece que además de ser elocuente tenía su pinta, ¿no? Ya se sabe cómo son las mujeres cuando un cuáquero tiene pinta. Tiemblan. Y Fox oyó hablar de Penn y vino a Londres a verlo. Los dos resolvieron entonces ir a predicar al extranjero. Se fueron a Holanda. Allí estuvieron con la princesa Elizabeth, que era tía de Jorge I, pero Penn se volvió a Inglaterra al tener noticias de la enfermedad de su padre, el almirante, y llegó para verlo morir. Miró y se fue. Ahí el viejo estaba en la catrera muriéndose y Penn lo exhortó en vano a que se hiciese cuáquero antes de morir, cuanto y menos. Sí. Y el padre en realidad le hizo caso a medias. Se murió, pero no cuáquero.
Bueno, William heredó grandes bienes, entre ellos deudas de la corona le debía guita al vicealmirante y ahora pasaba a deberse la Penn. Entonces se vio obligado a ir a tutear muchas veces al rey Carlos II para que le garpase. Che, tu majestad, ¿te acordás de la vieja? ¿Qué vieja? De la vieja deuda que tenés conmigo. Iba a predicar a la casa del rey y le decía a todos los ministros, paganos, paganos. Claro. Muy bien. El gobierno, en vez de garparle, le dio una provincia en América. Ajá. Y te regalo una provincia en América, al sur de Maryland. Cena de bosques. Sí. Y entonces Penn partió con un barco cargado de cuáqueros y fundó un país. Y ese país se llamó Pensilvania. Claro. Y ahí fundó la ciudad de Filadelfia. E hizo un tratado con los indios, que fue el único de los tratados que el hombre blanco hizo con los indios y no fue violado. La primera ley en Filadelfia era: no habrá de maltratarse a nadie por motivo de su religión. Estos eran los cuáqueros. Estos quizás son los cuáqueros, sí, que nunca han sido, por ejemplo, miembros del Parlamento porque no pueden jurar. Sin embargo, algunos cuáqueros convertidos luego o renunciando a sus creencias han jurado. Uno es alguien cuyo juramento no era tenido en gran estima. Era Richard Nixon. Nada menos. Que cuando joven era cuáquero. Señalo otros cuáqueros si es que me acuerdo, ¿no? Ahora. Uno es el actor Ben Kingsley. Ajá. Es un extraordinario actor británico, un pelado. Sí. Que hizo algunas... creo que hizo una Gandhi. Temporada de Viaje a las Estrellas, entre otras. Ben Kingsley es el actor de Gandhi, también la de Sir Richard Attenborough. Y sí, tiene películas, muy buenas películas y muy buen actor. Parece que es cuáquero el tipo, a pesar de todo. Y no me acuerdo quién más. Bueno, dos cuáqueros. Está bien, no está mal, ¿no? Quiero decir, hay cuáqueros, todavía se reúnen. Son reuniones silenciosas que duran aproximadamente una hora. No hay sacerdote. Alguno por ahí comparte algún pensamiento con todos. Pero más bien es el silencio. La palabra de Dios para los cuáqueros. Yo frecuenté, cuando viví en Estados Unidos por curiosidad, igual me fui a alguna comunidad de Amish, fui a algunas reuniones de cuáqueros. La palabra de Dios es un bien compartido. Luego no puede ser patrimonio de un grupo de privilegiados como serían los sacerdotes. Y por esto, lo único que los ha unido a los anglicanos es el profundo antipapismo, cosa en la que coincidimos también algunos argentinos, ¿no? Claro, así es, sí. Bueno, eso es todo lo que quería decirles sobre los cuáqueros, que son simpáticos por tolerantes. Sí. Simpáticos por tolerantes, que la primera disposición de un Estado, de una comunidad, sea nadie podrá ser molestado por sus creencias religiosas o por la ausencia de ellas. Por la ausencia de ellas, además. Me parece que está muy bien. El asunto es, Alejandro, yo creo que nos caen bien por otra cuestión. Hay un momento en la historia de Inglaterra, aquel momento narrado maravillosamente por Borges, en un poema que se llama Una mañana de 1649, que dice: Carlos avanza entre la gente, rechazado los brazos de la escolta, liberado de la ansiedad de la mentira, sabe que hoy va la muerte y no el olvido. El momento en que Inglaterra pudo convertirse en una república y se transformó en un mamarracho imperial. La época de Cromwell, efectivamente. Los cabezas redondas. Y quizás son los cuáqueros los únicos que se resisten a aquellas cosas que van a fundar el capitalismo, porque no es solamente el jurar, sino el servir al Estado y el pensar que hay una razón de Y el Dios. contribuir. Claro, pero además hay una razón de Dios que conduce los bienes de ese Estado, haga lo que haga, sobre todo expoliando al otro, castigándolo o torturándolo, es uno de los grandes méritos y el gran error quizás, porque hemos visto que si uno tortura a alguien después se vuelve cuáquero, si se hubieran dejado torturar, o hubieran torturado a los indios, quizás los indios se volvían cuáqueros o algo por el estilo. Es un pensamiento estúpido e innecesario. De todos modos, hay una cosa que me llama la atención también, que es lo del tuteo, puesto que se sabe que en el inglés es muy difícil tutear a alguien, pero supongo que referían al FAI, a ese tipo de tratamientos en los pronombres que eran tratamientos más bien creo que no se avenían a las terceras personas de los tratamientos de dignidad. No es que lo tuteaban al juez. Le decían: señor juez, pero no
su señoría, su majestad, su eminencia, claro, y ese tipo de cosas. Eso debía ser. Digo, y en el medio de todo esto, la cuestión también es, digo, uno puede hacer muchas bromas, efectivamente es lo que hacen algunos norteamericanos cuando escuchan hablar de este señor Fox y que se vestía todo de cuero y andaba por el campo y se hacen las previsibles bromas al respecto. Decir que en realidad, si uno lo piensa bien, la idea de Fox y la idea de Penn después mucho se parece a lo que era efectivamente aquella cosa tan olvidada y lejana que es el cristianismo. Digo que es el cristianismo, que es la palabra del Cristo, la actitud del Cristo tan reñida no solamente con el Vaticano, sino con todos aquellos que después simularon protestar. Digo, de algún modo, ¿qué quiere que le diga? Me siento cuáquero, me da pena confesarlo. Me da pena confesarlo, es el tema que vamos a escuchar en la guitarra oficial de este programa, una de las guitarras oficiales, que es la de Juanjo Domínguez.